Una reunión con muchas expectativas se ha concretado. Los presidentes de Rusia y Turquía, Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan. El punto más neurálgico, el acuerdo de cereales y el gran debate sobre si la ruta del Mar Negro será reabierta para el paso de los granos ucranianos. Mientras el mandatario turco promete un anuncio muy importante, el presidente Putin resalta las promesas incumplidas del acuerdo en torno al levantamiento de sanciones y a la reducción de obstáculos por parte de Occidente en dicho acuerdo a sus rubros agrícolas. Aún así, Moscú se muestra dispuesto a negociar. ¿Será esto un paso para un futuro acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia? Ya lo veremos. Buena semana para todos. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. Parece que el acuerdo de granos de Ucrania se está reactivando tras meses de desactivación. Esto lo anunciaron los presidentes de Rusia y Turquía. Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan se reunieron este lunes en Sochi. Los dos mandatarios abordaron temas de intereses mutuos, entre ellos una propuesta para reactivar el acuerdo de exportación de granos de Ucrania, suspendido en julio por Rusia. En una rueda de prensa conjunta posterior a la reunión, el presidente turco dijo que su país ha hecho nuevas propuestas para reactivar el acuerdo de exportación de granos ucranianos por el Mar Negro. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler'le bir istişare önemli ilerlemeler içeren yeni öneriler paketi hazırladık. Bu yeni süreç vasıtasıyla netice almanın mümkün olduğu kanaatindeyim. Sin embargo, Rusia tiene sus propias condiciones. Esto lo mencionó Putin. Естественно, шла речь и о прекращении с 18 июля так называемой Черноморской инициативы по вывозу зерна из украинских портов. Господин президент уделил этому значительное внимание. Putin también anunció que están a punto de cerrar acuerdos con 6 países africanos para hacerles envíos gratuitos de cereales. El acuerdo de granos, negociado en julio de 2022 por Turquía y la ONU, garantizaba la seguridad y el paso de buques de carga a lo largo de un corredor en el Mar Negro de 310 millas náuticas de largo y 3 millas náuticas de ancho hacia y desde 3 puertos ucranianos. Sin embargo, tras el incumplimiento de las obligaciones por parte de Ucrania y sus socios occidentales, Rusia lo suspendió. El Kremlin denunció que sus exportaciones de productos agrícolas se ven obstaculizadas por las sanciones occidentales contra Moscú, endurecidas tras la ofensiva rusa en Ucrania en febrero de 2022. Mientras que Ucrania, uno de los mayores exportadores de granos y de aceite del mundo, trata ahora de establecer nuevas vías para transportar sus cereales. Hay entonces una semblanza en este material de nuestro equipo de redacción y producción sobre la situación ahora y lo determinante que puede ser entonces el restablecimiento de este acuerdo si las partes cumplen, por supuesto. Gracias al equipo por preparar el material. Vamos antes a presentar a nuestros expertos en la materia. Hoy con nosotros Jean-Paul Mertz, analista internacional, profesor universitario, nos acompaña desde Caracas, Venezuela. Y también nos apoyará en el análisis Carmen Parejo Rendón, analista internacional, directora de la revista digital La Comuna desde Sevilla, España. Ya están conectados con nosotros, les damos la bienvenida. Carmen, gusto saludarte hasta ahora, ¿qué tal? Muy bien, un saludo. Y también Jean-Paul, gracias por acompañarnos hoy, bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias, buenas tardes.
Yo inicio precisamente contigo, Jean-Paul, desde Caracas. Fíjate, allí ya vimos el encuentro entre los presidentes de Turquía y de Rusia. Por un lado, Erdogan dice que su país ha preparado junto con Naciones Unidas nuevas propuestas y que cree que pronto alcanzarán una solución, pero resalta esto, que cumpla con las expectativas de Turquía. Por otro, Putin, bueno, reitera, y lo cito, lo haremos en cuanto se apliquen totalmente todos los acuerdos que contiene sobre el levantamiento de las restricciones a la exportación de productos agrícolas rusos. ¿Qué perspectivas se tienen tras este encuentro en base a tu análisis, Jean-Paul? ¿Crees que dará Occidente esas garantías que tanto Rusia ha exigido para proseguir con el acuerdo? Bueno, sí, recordemos que Occidente se encuentra ahora en una dinámica, digamos, dirigida totalmente hacia el mantenimiento de la guerra, del enfrentamiento armado. Han totalmente tratado de que no haya ningún tipo de concesión hacia Rusia, sino más bien todo tipo de presiones. Entonces, en ese sentido, veo bastante complicado que se vaya a lograr un nuevo acuerdo, a pesar de los nuevos esfuerzos diplomáticos de Turquía, dado que los últimos, digamos, movimientos que ha habido un tanto ambiguos respecto a la situación de Suecia en la OTAN, a distintas, digamos, divergencias. Si bien es importante que este tipo de encuentros permitan irlas subsanando, es difícil que se vaya a lograr, digamos, un acuerdo que satisfaga en estos momentos totalmente a todas las partes, sobre todo tomando en cuenta, digamos, lo que ha denunciado Moscú, que es realmente cuál es el destino de estos granos. Y a ese punto vamos un poco más adelante. Jean-Paul, si me permites, voy con Carmen para contrastar esta misma interrogante. Carmen, a tu juicio, a tu consideración, y tras este encuentro observado entre ambos presidentes, ¿cuál es la perspectiva? ¿Crees que se retomará el acuerdo o no? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que hay dos elementos a tener en cuenta. Uno es el contexto. Efectivamente, no se llega a esta situación simplemente porque haya disparidad de opiniones al respecto de un corredor de cereales, sino que hay un contexto más amplio, que es ese contexto del enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, y también el papel que tiene en este caso la OTAN, que ha impedido en varias oportunidades también que se pudiera llegar a una negociación. Ese elemento que está de fondo es muy importante también para entender las dimensiones económicas de una guerra, como son todas esas medidas coercitivas, que es una guerra más amplia, que se llevan imponiendo desde hace más tiempo y no solamente contra Rusia, y que ha generado efectivamente también un caos en los mercados internacionales que ha afectado a muchos elementos y que ahora también de forma oportunista se está utilizando en este caso. Y el otro elemento que yo creo que es clave es quién es el interlocutor, porque Turquía tras la victoria de Erdogan en las pasadas elecciones, podemos prever que va a seguir con la política exterior que ha tenido Erdogan anteriormente, que se ha basado en una línea medianamente autónoma, en el sentido de que ha priorizado los intereses de Turquía frente a otro tipo de alianza. En ese sentido, Turquía tiene mucho que ganar si consigue sacar no solamente algo de este acuerdo concreto, sino que este acuerdo concreto le sirva como un intermediario válido, no solamente entre Ucrania y Rusia, sino incluso también como para ganar peso dentro de la propia OTAN, donde también tiene sus más y sus menos. Igualmente, también en su escenario más local puede obtener, y además de hecho es algo que también está sobre la mesa, beneficios económicos en una Turquía que está pasando por una crisis económica. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta sobre todo quién es ese interlocutor, ese contexto más amplio, y entender que hay que ir más allá del grano, porque el grano al fin y al cabo es una consecuencia más como parte de un contexto, claro, de un contexto mayor. Muy interesante pues estas ópticas sobre las divergencias de Turquía, que además es un actor que hemos podido observar que se ha sentado con ambos, tanto con Rusia como con Ucrania, como con Occidente, y bueno, siempre desde muchas fuentes se cuestiona ese proceder, o muchas veces no se espera o no se sabe qué esperar en determinados momentos desde un actor como Turquía. Fíjate, Jean-Paul, retomando un poco los puntos, no podemos dejar de un lado que se ha creado toda una mediática y narrativa
¿no? Desde los países de la OTAN, de que Rusia ha puesto y está poniendo en peligro la seguridad alimentaria del planeta, o incluso recordemos que el propio jefe de la Unión Europea llegó a decir que Rusia estaría usando a los granos como un arma de guerra. A tu consideración, ¿qué tan ciertos son estos alegatos cuando incluso hemos visto que la propia Rusia ha estado dispuesta a negociar y ha presentado planes para el envío, por ejemplo, de alimentos gratuitos a África y granos a precios reducidos para ser procesados en Turquía, algo que cuenta con el apoyo de Qatar, por ejemplo? Bueno, como venezolano te podría decir y afirmar con conocimiento de causa que la verdadera arma de guerra son las sanciones de Occidente. Las medidas coercitivas unilaterales consisten en una de las peores armas de guerra y de las peores acciones que hay. Eso y el proteccionismo y las medidas proteccionistas de ciertos países son las peores armas de guerra que hay contra el comercio internacional y contra incluso los derechos humanos de las poblaciones. Entonces, en ese sentido, que Rusia trate de, digamos, evitar lo que ha hecho Ucrania, que es aprovechar este acuerdo para mantener, digamos, su flota aún viva y tratar de generar acciones terroristas en contra de la población rusa, implica que este tipo de acuerdos tienen lamentablemente una visión más allá de lo que sería el reparto exclusivo de lo que serían los alimentos como tal. Y además, que se sabe, ya se ha demostrado que el destino de los mismos no es tanto países que realmente lo necesiten, sino el propio Occidente. ¿Qué pasa? Occidente tiene que darse cuenta de que la política de sanciones, la injerencia, el tratar de buscar, opinar sobre asuntos que no le conciernen, es una materia pasada, es una materia que debe quedar en el pasado, que es neocolonialista, que lamentablemente incluso la propia África está despertando contra ellos, y la seguridad energética de Francia, basada en un neocoloniaje sobre los principales productores de uranio, ahora se ve en riesgo porque precisamente jamás tomó en cuenta la calidad de vida de estas personas. Entonces, usar la calidad de vida de, digamos, la población, tanto en África como en América Latina, que, digamos, podría tratar de comprar este grano, no es tal, porque ya Rusia estableció, digamos, una relación más directa. Y esto es lo que pasa cuando uno inicia acciones de tipo sancionatorio contra otros países. Al final, el aislado termina siendo el sancionador. ¿Por qué? Porque tanto el país que lo necesita realmente como el país que los produce pueden llegar a acuerdos directos. Rusia también produce granos y puede muy bien abastecer directamente las necesidades tanto de África como de otros lugares del tercer mundo que así lo requieran. Entonces, los principales interesados en que se hagan un acuerdo en cuanto a esto es la propia Turquía en primer lugar y el propio Occidente. ¿Por qué? Porque en realidad esto se desvía para otros fines, como la entrega de armas, como el camuflaje de acciones terroristas a nivel naval, que ya deberían a estas alturas tener un mayor control por parte de la flota rusa en el Mar Negro de estas costas que aún mantiene el régimen de Ucrania en su poder. De hecho, vamos a recordar que el canciller ruso, Sergei Lavrov, desmintió que haya una crisis alimentaria global así, tal cual como lo vende la mediática occidental durante su encuentro con su par turco, previa reunión de Putin y Erdogan. Pero ante esto, Carmen, ante este punto se hace válido preguntarse, y te lo consulto, si Ucrania y países de la OTAN liderados por Estados Unidos estuvieran tan preocupados por una crisis mundial de alimentos, por la inflación y por toda la volatilidad que eso conlleva, si hubiese, por ejemplo, lanzado la llamada contraofensiva de Kiev desde junio pasado, o seguirían enviando cada vez más arsenal militar a Ucrania para el campo de batalla, o por el contrario, se hubiesen sentado a negociar una hoja de ruta desde hace meses ya.
Bueno, ha habido esos intentos de negociación. Recordemos que, de hecho, desde que se inicia la operación rusa, muy poco después, en marzo, ya se organiza la primera mesa de negociación, y quien lo impide, en ese caso, fue Boris Johnson, según relatan los que estaban allí. Y esto ha ocurrido varias veces y hemos escuchado desde las autoridades, sobre todo europeas, decir aquello de que había que sacrificar hasta el último ucraniano. Entonces, teniendo en cuenta este contexto, esta retórica de guerra, evidentemente es hipócrita, incluso cínico, plantear cualquier tipo de preocupación en este caso, por la hambruna mundial, independientemente ya de las consecuencias que pueda tener no este conflicto armado, sino en general. Porque sí, insisto, y además también lo comentaba el compañero, las medidas coercitivas contra los países, contra distintos países, en una economía que está mundializada, las economías nacionales están plenamente integradas en mercados mundiales, eso hace daño. Efectivamente, hay una crisis económica continuada producto de todas estas medidas de guerra en contextos no de guerra declarada, no de guerra armada, pero son unas medidas que se están implementando y que están generando un absoluto caos a nivel internacional. Si verdaderamente tuvieran algún tipo de preocupación al respecto de eso, harían dos cosas. Primero, no utilizar ese tipo de medidas que realmente dañan a los pueblos y a la economía mundial, y en segundo lugar, haber potenciado un acuerdo de paz en vez de potenciar una guerra, que es lo que están haciendo. Bueno, hablando precisamente de la guerra, Jean-Paul, y ya lo has puesto sobre la mesa de análisis, no podemos dejar por fuera lo que ha dicho la defensa rusa sobre esas sospechas de que se utilicen barcos cargueros extranjeros por esa ruta del Mar Negro para transportar arsenal militar a Ucrania. Uno, y te hago como dos interrogantes en una sola, a este paso de la guerra y todo lo que hemos visto en más de un año, ¿cómo evalúas estas posibilidades hoy de proseguir con ese acuerdo? ¿Y cuáles pudieran ser los próximos pasos de Kiev? Vimos la gira de Zelensky por Europa y su continua petición de más y más armas. A la par dice, bueno, estar buscando nuevas rutas y vías para exportar sus granos, pero, por ejemplo, acabamos de ver la recién despedida por su parte del ministro de la Defensa ucraniano en plena llamada contraofensiva. ¿Cómo, conectar todos estos puntos para determinar los próximos pasos de Kiev? Sí, bueno, el régimen de Zelensky solo se mantiene gracias al apoyo de sus amos, de la OTAN. Lamentablemente, el pueblo ucraniano está bajo un asedio mediático y una situación virtual de dictadura en la cual básicamente no se puede opinar de una manera crítica respecto a la situación desde ese país, porque lamentablemente el haber entregado el poder a elementos neonazistas implica una situación en la cual cualquier crítica se convierte en una especie de traición y es castigada de las peores maneras. Entonces, en este sentido, a pesar de todo este mantenimiento artificial del conflicto por parte de Occidente, que reiteramos, hace tiempo hubiese terminado si Occidente no se hubiese involucrado allí, si la OTAN no hubiese hecho llamados para enviar armas, para enviar mercenarios y para todas las acciones que han tratado de hacer solamente por el objetivo geopolítico de tratar nuevamente de revivir el escenario de la Guerra Fría y de cumplir, digamos, este dominio del tablero mundial que estableció Zbigniew Brzezinski en su libro y que trata de balcanizar a Rusia y a China. En realidad, lo que pueden hacer las distintas medidas por parte del régimen ucraniano son solamente un signo de desesperación ante la falta de metas, de objetivos a poderse lograr dentro de lo que imagina pues este señor, que ya lamentablemente a pesar de todo el apoyo mediático, político, militar y financiero que se le está dando, no le es suficiente, porque el pueblo ruso sabrá cómo darle una respuesta efectiva y porque además aún mantiene un control bajo distintas zonas que son mayoritariamente rusoparlantes y que debe también liberar, no solamente las zonas ya liberadas, sino también hay otras. Y esto sería la siguiente fase, tratar de evitar de que siga habiendo derramamiento de sangre, pero todo esto puede solo pasar de cambiar este
este gobierno, de cambiar este régimen, de impedirse por fin digamos, ese ascenso del neonazismo en esta región. Ya. A ver, Carmen, ya yendo hacia las reflexiones finales, lo cierto es que el presidente Erdogan, bueno, promete un anuncio muy importante sobre el acuerdo de granos tras la reunión con el presidente Putin. Pero te pregunto, de no ser o de no lograrse la apertura del paso en el Mar Negro, ¿qué otros pasos importantes podrían anunciarse con miras a esa zona geoestratégica, a los cereales y al desarrollo de aquí en más del conflicto? Bueno, volviendo un poco al inicio, hay que tener en cuenta de nuevo la trayectoria del presidente Erdogan y también precisamente cuáles son los intereses que ahora mismo tiene, tanto de cara a posicionarse como interlocutor de un acuerdo mayor, que no se trata solamente de los cereales, como del propio control sobre regional y de la zona, como también de la presión que quiere ejercer dentro de la OTAN. Yo creo que hay que tener en cuenta que el paso en sí, o sea, el encuentro es algo positivo y que al existir esos intereses por parte de Turquía favorece también un escenario donde, si no se llega a un acuerdo, por lo menos se habrá iniciado unas conversaciones que puedan facilitar, insisto, no solamente una cuestión de un corredor de cereales, sino algo más profundo y más a largo plazo. Esperemos que sea así, porque estaba comentando con respecto a la guerra, esa guerra es una guerra que realmente no puede ganar de forma absoluta a nadie, porque no es una guerra entre Rusia y Ucrania, sino entre la OTAN y Rusia. Entonces estamos hablando de que una victoria definitiva podría generar un escenario a nivel mundial muy peligroso, creo que todos lo saben, y entonces creo que sería muy necesario que, aunque fuera también aprovechando un poco el oportunismo, esa posición intermedia que habitualmente tiene Turquía, pudiera generarse ese escenario que facilitase que la OTAN de una vez aceptase que esto se debe resolver en una mesa de negociación. Bien, Jean-Paul, me queda un minuto para cerrar. También tu reflexión final en torno a este posible anuncio que se puede esperar en los próximos días luego de este encuentro. Bueno, sí, esperemos que, bueno, la paz siempre va a ser el camino para poder salir adelante, pero también hay que saber cómo hacer la paz. Y realmente ¿cuántas veces Rusia va a ser traicionada dentro de los distintos acuerdos a los que se llegan, hasta que nos demos cuenta de que tienen que ser lamentablemente otros términos los que hablan? Y bueno, en este sentido, yo indicaría que hay que tomar mucho ojo a la población, a cómo está siendo afectada la población en la propia zona de guerra, y cómo poder, digamos, que prime la sensatez sobre los distintos liderazgos, y que también, bueno, se comprenda una vez más de que las sanciones nunca van a ser el camino. Bueno, eso es bastante clave y allí vamos a seguir el curso de estos acontecimientos en la Europa del Este. Les quiero agradecer a ambos, Carmen, Jean-Paul, como siempre, por el análisis acá para Hispan TV en Detrás de la Razón. Hasta una próxima oportunidad. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Allí el panorama de la voz de nuestros expertos en la materia. Y para que tengan idea, tan solo en el año 2022, la cantidad de cereales que salieron del Mar Negro, esa zona tan geoestratégica, fueron en total 37 millones de toneladas. Y esto pues da una idea de a cuántas personas se pudiera estar beneficiando con esta cantidad de granos y cereales. Lo cierto es que se mantiene la esperanza de que una reactivación del pacto entre Rusia y Ucrania pueda abrir pues la posibilidad de pensar en los diálogos de paz, pero siempre y cuando las partes cumplan con garantías y compromisos, como lo ha dicho Moscú. Mañana cambiamos de tema y nos vamos con el análisis a Irán, porque este país y Turquía acuerdan ampliar sus cooperaciones en materia comercial luego de la visita del canciller turco a la capital persa. Buena jornada como siempre, les esperamos mañana en Hispan TV.